Muy buenas tardes, estamos en la séptima clase y el tema de la clase tiene que ver con la doctrina de las cosas finales. Estamos estudiando el futuro del pueblo de Dios y en esta noche vamos a estudiar, vamos a empezar a evaluar 4 posiciones del milenio. Son 4 posiciones principales del futuro, acerca de la definición del reino de Dios. Y en esta noche vamos a tocar 2 de esas 4 definiciones o posiciones. Vamos a estudiar en esta noche la posición que se llama amilenio y luego vamos a tocar en la segunda parte de la clase la posición que se llama postmilenio. Milenio quiere decir 1000. En este caso, 1000 años, pero también vamos a considerar una definición de esos 1000 años. Después de orar, voy a darles un breve resumen de estas 2 posiciones y luego vamos a profundizar un poquito en las notas de hoy. Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias porque Cristo, tú viniste y tú ganaste la victoria, tú ganaste la batalla, tú conquistaste a tus enemigos, Satanás, el pecado y el mal, y estamos esperando la consumación de lo que tú iniciaste hace 2000 años. Gracias por las escrituras, gracias por lo que tú nos has dado acerca del futuro, gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en Cristo de vivir como herederos de todo lo que tú has creado. Gracias por esta esperanza y en esta noche te pedimos que nos guíes en este estudio para la iluminación de nuestras mentes, pero más que nada para la motivación de nuestros corazones para servirte mejor. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Empezamos. Amilenio, postmilenio. A quiere decir no. En otras palabras, no hay milenio. O no hay concepto de un milenio visible físico. No es decir que no haya milenio, sí hay milenio. No es decir que no haya reino, sí hay reino. Pero en este caso no es reino político, no es reino visible, no es reino físico. Pero entendemos que hay un rey que está gobernando y está reinando desde el cielo en ese momento con sus santos, pero está reinando desde el cielo en ese momento. Y según esta posición, Cristo inauguró su reino, ¿cuándo? En su ministerio redentor, ¿verdad? Principalmente en su bautizo. Cuando vino el Espíritu Santo, Cristo empezó a hacer milagros, a predicar las buenas nuevas del reino, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, y luego fue a la cruz para redimirnos, resucitó para darnos vida y para iniciar su reino con la venida del Espíritu Santo. Y ahora estamos en la época del Espíritu Santo, con la señal de la predicación de la palabra de Dios, y entendemos que al principio de este reino Satanás fue atado para no poder engañar tan completamente a las naciones como antes. Y entendemos que el reino en este momento está creciendo por la predicación de la palabra de Dios, por la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero también entendemos, según esta posición, que el mal también está creciendo. Y yo creo que eso se nota por las noticias de cada día, ¿verdad? Y por la historia de guerra y también de los problemas de las señales negativas, terremotos, tormentas, etcétera, etcétera, enfermedades.
Pero también vemos las dos señales positivas. ¿Cuáles son? La predicación del Evangelio. Es número uno, ¿ok? Estamos en la época de la predicación del Evangelio. ¿Y número dos? Sí, la cosecha completa del grupo étnico de los judíos. Y tocamos Romanos 9, 10 y 11 con referencia a ese tema. Entendemos que Dios en su compasión y misericordia va a revisitar a ese pueblo para recoger una gran cosecha. Y luego, cerca del final, cerca de la segunda venida de Jesucristo, habrá una gran tribulación, apostasía y todo lo negativo que estudiamos la semana pasada va a ocurrir. Satanás será soltado por un rato para crear caos otra vez por algún rato y luego Cristo viene y experimentamos el rapto, la segunda resurrección, y vamos a definir eso a ratito, es la resurrección física literal de todos. ¿Qué fue la primera? La primera resurrección. Sí, cuando nosotros nacemos de nuevo, bíblicamente, no es teología, es lo que la Biblia enseña cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo y la vida nueva empieza a ser creada en él o en ella. Eso se llama también resurrección. Resucitamos con Cristo para vivir esta nueva vida para Dios. Y luego todos, bueno, los malos, los injustos y los justos resucitarán y todos tienen que presentarse ante el juicio final y luego algunos van a ir al infierno y otros van a participar en el reino eterno con nuevo cielo y nueva tierra. Y habrá una sola realidad espiritual y física. Y luego vivimos en el reino eterno. Eso se llama amilenio. Lo distintivo de esta posición es que el reino en este momento está creciendo. El reino está presente. El reino está creciendo. Pero no se ve un rey físico. Jesús no se ve, está en los cielos. Tampoco no se ve un trono, está entronado allá en el cielo, pero está reinado de todos modos y tiene toda autoridad y está ejerciendo su autoridad. Y nosotros expandemos este reino por vivir santos, por ser sal y luz, por influir en este mundo y principalmente por predicar el Evangelio. Entonces, es un resumen de la posición de amilenio. Amilenio únicamente quiere decir que no hay reino literal, físico, político, sino espiritual y ahora. ¿Ok? Pregunta. En otras palabras, se podría decir que amilenio se opone al milenio, a la teoría del milenio. No se opone, es una palabra, quizás es lamentable el término, porque no quiere decir que no hay milenio, quiere decir que no hay milenio político, físico, visible ahora. Pero hay milenio, hay reino, hay reinado, hay influencia. Reinado de Jesucristo. De Jesucristo, ahora mismo, según esta posición. ¿Ok? Pero son tres posiciones más. ¿Ok? Y vamos a tocar otra esta noche. La otra se llama postmilenio, muy parecido a milenio. Reino presente, reino espiritual, esperando la consumación del reino de Cristo en el reino eterno después del juicio final. Las dos posiciones enseñan eso. ¿Ok? Pero un cambio drástico es, ¿dónde está la tribulación? Al principio, ya ocurrió. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos en Mateo 24, ellos entienden que la gran tribulación y algunas de las señales negativas ya ocurrieron.
en el primer siglo. Y por eso ellos ponen la tribulación aquí y no al final. Y no interpretan las profecías de Jesucristo para indicar que esas profecías dicen que algo va a ocurrir terriblemente o algo terrible va a ocurrir en el futuro. Ya sucedió en el primer siglo. Pero ellos también tienen la misma posición. Satanás fue atado. Y vamos a estudiar la palabra y también las palabras del libro de Apocalipsis que enseñan esto. Las dos posiciones enseñan que Satanás fue atado al principio del reino. Y también otra distinción, otra diferencia es que según esta posición amilenio, Cristo inició su reino cuando estaba aquí en la tierra. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Cristo cuando dijo varias veces, el reino está entre ustedes? El reino está entre ustedes. El reino está en ustedes. Según esta posición, el reino se inicia gradualmente, no de una vez. Y sigue creciendo por la predicación del Evangelio, así como en este caso, crece por la predicación del Evangelio. Y también otra distinción bastante marcada es que esta posición enseña que por la predicación de la palabra el mundo será cristianizado. Es decir, en el futuro, mientras que el reino crece, habrá muchos más cristianos que no cristianos. Y vamos a ver muchos detalles más. Ellos dicen que todas las instituciones y toda la cultura va a ser influenciada de manera muy positiva y de manera muy cristiana por la predicación del Evangelio y por la influencia de los cristianos viviendo como sal y luz en el mundo. Entonces, entre todas las posiciones, esta es la más positiva. La más, en otras palabras, la más realizada. Recuerden cuando hablamos de escatología demasiado realizada, ¿recuerdan? Entonces, los que mantienen esta posición son los que creen que casi todo lo que Cristo prometió se va a experimentar ahora. Sanación, la eliminación del mal, la perfección del gobierno, la purificación de la cultura. Y ellos creen que por la predicación de la palabra de Dios, a través de los siglos, el porcentaje de cristianos en el mundo va a ser creciendo, hasta que casi todos son cristianos. No todos, pero una gran mayoría, según esta posición. Y ellos dicen también que antes de que venga Cristo, Satanás será soltado, pero no hará mucho daño a la iglesia, porque es una posición muy positiva. Es una posición victoriosa. Y los hermanos en Cristo que ustedes tienen que siempre cuando te saludan y te preguntan, ¿estás en victoria? ¿Sí? Postmilenio. ¿Ok? Y también, igual que esta posición, ellos creen en todo esto. Rapto, segunda resurrección. ¿Cuál es la distinción entre la primera resurrección y la segunda? Es que la primera se dice al respecto de nuestro nacimiento, cuando nacemos de nuevo. Uh-huh. Y la segunda es... Y para que ustedes sepan que no estoy mintiendo, ¿cuál es el texto clásico que enseña eso? Romanos 6. Es el capítulo que se encuentra entre el 5 y Romanos el 7. 6. El capítulo 6 define al creyente como persona unida a Cristo en su
muerte y en su resurrección. El cristiano se define como una persona que ha resucitado en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir esa frase? Resucitado en Cristo. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿Y qué pasa? uno nace de nuevo. Nace nuevo y eso también se llama Resurrección. resurrección. ¿Y por qué se llama resurrección? Porque el cuerpo viejo muere, el hombre muere y nace el hombre nuevo, que es el hombre... Ok, entonces, hablando de la persona viviendo totalmente en su naturaleza pecaminosa, el apóstol Pablo llama esa condición como muerte. Dice que sin Cristo estamos muertos. ¿Muertos en qué sentido? Muertos en pecado. Recuerdan que nosotros bíblicamente hemos definido pecado y muerte como casi la misma cosa. La muerte es nada más una extensión de la muerte de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, sin Cristo estamos muertos en pecado. Y cuando Cristo nos toca y cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo, resucitamos. Porque Cristo pone en nosotros a su propia persona, pone en nosotros el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo nos resucita y empezamos a amar, empezamos a buscar a Dios, empezamos por primera vez en nuestras vidas desear las cosas de Dios y todos esos deseos, bíblicamente hablando, se llaman vida. Sin desear a Dios, vivir en pecado, bíblicamente se llama muerte. Por eso, en docenas de textos en las cartas de los apóstoles, la persona nuevamente creada en Cristo se define como una persona resucitada. ¿Ok? Por eso, según estas dos posiciones de la escatología, ellos hablan de esta resurrección de todos físicamente en términos de la segunda resurrección. ¿Y cuál es la primera? Nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, resucitamos. ¿Ok? Porque por primera vez en nuestra existencia, estamos vivos. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que sabemos que esta primera resurrección no es una resurrección física, sino espiritual? Porque me parece que esa de Romanos 5 a 7 habla de una resurrección espiritual. ¿Cómo que no sabemos que no es una resurrección física? Buena pregunta. Ok, pero cuando la manera en que se justifica este tipo de interpretación es que Juan en su Evangelio, en capítulo 5, define la resurrección de ambas maneras. Y por eso los eruditos, estudiando esta frase, segunda resurrección en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, ellos concluyen que probablemente él está usando esa definición, la resurrección física, porque en capítulo 5 es la manera en que se usa. ¿Ok? No es decir que no haya otra opinión, pero los que mantienen esa posición la justifican por Juan 5. ¿Ok? Ok, esa fue la introducción. Ok, ¿listos? Vamos a examinar el texto Apocalipsis 20 para iniciar el estudio de las notas en página 53.
un lector, por favor, para ayudarnos con Apocalipsis 20, página 53. 53. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Okay. ¿Ven las frases claves? La primera resurrección, que implica que habrá una segunda, y también la segunda muerte, que indica que fue una primera. Y aquí se mencionan 2 veces 1000 años, y por eso la palabra milenio. Estamos estudiando milenio para ayudarnos a definir el reino de Dios. Preguntas pertinentes con respecto al milenio. ¿Cuál es la naturaleza de los 1000 años? Vamos a tocar esa pregunta. ¿Qué significa que Satanás está atado? ¿Cómo se entiende el tiempo en relación con la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son algunas perspectivas de la segunda venida? Y estamos considerando 4. ¿Habrá varias etapas en su venida o todo se ocurre de una vez? ¿Okay? ¿Qué de la resurrección? Entonces ya hemos metido en eso. ¿Cuántas resurrecciones hay? ¿Okay? La perspectiva a milenio es que Cristo está reinando en el presente, en el cielo, con los creyentes que ya han muerto. Y prefiero la palabra desde el cielo. En todas las otras perspectivas, el milenio aún está en el futuro. Bueno, en esas 2 perspectivas, el reino ya está, actualmente hablando, está presente. En las 2 posiciones que se llaman pre-milenio, el reino será en el futuro. Y tenemos el prefijo pre, porque ese prefijo indica que Cristo tiene que venir antes del milenio. Por eso, pre se refiere a Cristo. Cristo viene antes del reino. En estas 2 posiciones, Cristo viene después del reino de 1000 años, metafóricamente hablando, porque ya han pasado más de 2. Y en ese sentido, ninguna de esas posiciones interpretan de manera literal el número 1000. Lo interpretan como largo plazo, como mucho tiempo. Por favor, Marcelo, que leas este texto, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12, versículo 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Ok. Entonces, ¿qué hacía antes Satanás?
engañaba el mundo entero. Y versículo 2 del capítulo 20 dice, sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces, por esto, esta posición dice que Satanás en este momento está Encadenado, atado. atado. Son metáforas. Es limitado en su habilidad. Tenía mucho más habilidad antes de la muerte y resurrección de Jesucristo de lo que tiene ahora. ¿Ok? Sí, por 1000 años, pero vamos a ir allá. Vamos a tener que definir 1000 años. Ya vamos. Es también palabra metafórica, simbólica. Y tenemos que entender que todos, no nada más yo, ni los teólogos de nuestra denominación, todos interpretan estas alegorías en términos simbólicos. Y no hay otra manera de interpretarlos. Entonces, cuando dice 1000 años, entendemos que largo plazo, mucho tiempo. Ya han pasado 2000 años y estamos en el reino. B, Satanás siendo atado durante los 1000 años significa que él ya no puede mantener a las naciones bajo decepción de gran escala y de esa manera prevenir la propagación del evangelio. Mateo 12, 29. O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y todo el mundo cree que Cristo está hablando de lo que Cristo mismo hizo con Satanás, atándolo para que su reino pudiera crecer. Lucas 10:17, cuando los 72 regresaron, los discípulos dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo, respondió él. También otra palabra, otro modismo. Ver a Satanás caer del cielo es otra frase que indica que Satanás ya tiene mucho menos poder. ¿Ok? Hockema interpreta esto metafóricamente, es decir, que Cristo conquista a Satanás a través de su obra redentora. El milenio describe lo que ocurre durante toda la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ok, ya hablamos de todo esto. Vamos a seguir. Calculación de tiempo y la resurrección. Si el milenio, página 55, está en el presente, Cristo va a volver después del milenio. ¿Recuerdan que ya dijimos eso? Que según estas dos posiciones, a y post, Cristo regresa después de 1000 años, figurativamente hablando, 1000 años, de largo plazo. Después de que haya crecido su reino aquí en la tierra. Cristo reinando de su trono en el cielo. ¿Ok? Así entendemos esto. La posición de amilenio no divide la segunda venida en dos eventos, o sea, el arrebato de los santos al cielo y luego el volver a la tierra para juzgarla. La resurrección es una resurrección general. No me pregunten, por favor. Pero cuando llegamos en 3 semanas a estudiar premilenio, los detalles van a explotar. Y los eventos que van a ocurrir en la segunda venida van a llegar a ser sumamente complicados. Porque ellos tienen a Cristo viniendo, subiendo, esperando, sacando creyentes, volviendo con creyentes. Entonces hay un montón de detalles de los cuales no les importan esas dos posiciones. ¿Me entienden?
estas dos posiciones ven todo al final como muy sencillo. Ellos ven que Cristo va a venir una sola vez. Y va a sacar a los creyentes, pero de inmediato, vamos a estudiar esto, va a volver con ellos para establecer su reino y de inmediato todo el mundo se resucitará para ser juzgado, para ser divididos, algunos al infierno y otros para vivir en el reino eterno que se establece aquí en la tierra. Y estas dos posiciones ven todo esto como casi como un solo evento, sin lapso de tiempo entre los detalles. Pero premilenio ve varias venidas, varios sucedimientos y varios idas y vueltas, pero en este momento, en esta noche, no vamos a meternos en eso, vamos a esperar hasta que estudiemos lo que se llama premilenio. ¿Ok? Marcelo, ¿por qué no leen esos dos párrafos? Joaquima y los amilenialistas interpretan la primera llegada a la vida como espiritual, la manera correcta de interpretar Juan 5:25, que dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ya ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ok, esa es la primera resurrección. Se expresa en términos espirituales. Ok, y luego al final del milenio todos serán resucitados físicamente, como se interpreta a Juan 5:28-29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. okay. Eso se llama la segunda resurrección en términos físicos. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar por alto la D. Y tocamos este punto creo que la semana pasada, pero los de la iglesia de los tesalonicenses se equivocaron y se confundieron en cuanto a algunos detalles, esperando que Cristo iba a venir muy pronto y ellos cayeron en muchos desánimos y el apóstol Pablo tuvo que corregir sus conceptos erróneos. Pero vamos a seguir adelante. El orden, vamos a repasar el orden de los que tienen la posición de amilenio. El orden, según J. Adams, otro teólogo, el diablo será soltado, número 1, por un periodo de tiempo inmediatamente antes de la segunda venida. Y habrá un tiempo terrible de apostasía. Tocamos esos puntos la semana pasada. Inmediatamente antes de la segunda venida, las cosas irán de mal en peor. Hay una intensificación de todas las señales negativas. ¿Recuerdan las señales negativas? ¿Cuáles son? Exactamente, guerra, terremotos, Pestilencias, tribulaciones, persecuciones, pestilencias, apostasía. Llegará el hombre de maldad. ¿Ok? Y luego Cristo vuelve. Los muertos en Cristo son resucitados y cambiados. Los vivos en Cristo serán cambiados. Todos los creyentes transformados irán a encontrarse con Cristo y escoltarlo a la tierra. Voy a explicar eso a ratito. ¿Ok? Eso se llama rapto. Según esta posición, el rapto es algo muy sencillo. Vamos a ver. Los que murieron sin Cristo serán resucitados en ese momento. Entonces todos serán resucitados a la vez. Y todos tienen que presentarse ante Cristo para ser juzgados y divididos. Algunos irán al cielo, algunos van a ir al infierno y otros van a vivir en el reino eterno. Que no es cielo, es reino eterno. Cielo y tierra. Nuevo cielo, nueva tierra.